México, el único país que ratificó el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, presiona a Washington para que lo confirme. Canadá dice que está a la espera. ¿De quién? De Estados Unidos. Mientras tanto, el acuerdo comercial parece estar en medio de una disputa entre republicanos y demócratas. Pregunto, ¿el TMEC o el TMEC, como se conoce, o el NAFTA 2.0, trabado por culpa de Washington? Lo discutimos. Recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó cualquier intento por parte de los reclamantes y acreedores de obtener activos de la filial estadounidense de la empresa venezolana Citgo. Pregunto, ¿la nueva orden de Trump protege los activos de Citgo contra demandas? Lo analizamos. En Estados Unidos, cerca del 63% de los matrimonios con hijos menores de 18 años, ambos son trabajadores, esto según el Pew Research Center. Una tendencia similar que se está viendo en otros países. Pregunto, ¿cómo enfrentar el reto de las parejas donde los dos trabajan? Lo discutimos. Vivir la Dolce Vita en Italia ahora es más barato. Esta ciudad en Sicilia está ofreciendo casas en ventas por poco más de $1. $1. ¿What? Te lo mostramos en CNN Dinero. Bienes raíces. Y con el valor intrínseco que tiene toda empresa, que es invaluable, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda David Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. México, el único país que ratificó el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, presiona a Washington para que lo confirme. Canadá dice que está a la espera ¿de quién? De Estados Unidos. ¿Qué pasa con Washington? Bueno, el acuerdo comercial parece estar en medio de una disputa entre republicanos y demócratas. Por eso pregunto, ¿el TMEC, NAFTA 2.0, trabado por culpa de Washington? Para eso me voy con Juan Carlos Arta Sánchez, director de Albright Stonebridge Group, desde Washington. Juan Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Mira, quiero mostrar los últimos comentarios. Mira lo que dice Donald Trump sobre el problema del Tratado de Libre Comercio 2.0, o este TMEC, o NAFTA 2.0, como se le quiera llamar. Dice, Nancy Pelosi, Adam Schiff, que es otro congresista demócrata por California, AOC, o Alexandria Ocasio-Cortez, que es otra congresista demócrata por el estado de Nueva York, y el resto de los demócratas no están aprobando legislación importante, por lo tanto, son los demócratas que no hacen nada. O sea, la Casa Blanca dice, no pasa la Cámara de Representantes por culpa de los demócratas. ¿Qué dice? Es más, dice el TMEC, la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la seguridad contra las armas, los precios de los medicamentos, infraestructura han fracasado a causa de los demócratas. Ok, tú escuchas entonces, ¿qué dice Mitch McConnell? Mitch McConnell, que es el presidente, el líder del Senado republicano, también critica a los demócratas. Dice, cada vez que la administración Trump coincide con la presidenta Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a mitad del camino con respecto al TMEC, ella trata de mover los postes. La presidenta literalmente ni siquiera ha actualizado sus propios temas de discusión desde el día de San Valentín. Y eso es un ejemplo clásico de obstrucción. ¿Qué dice Nancy Pelosi? La líder demócrata de la Cámara de Representantes dice, el borrador original del nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y México, o el NAFTA 2.0, aunque es prometedor en cierto sentido,
Igual dejó a los trabajadores estadounidenses expuestos a perder sus empleos a manos de México. Incluyó disposiciones inaceptables que aseguran precios altos para los medicamentos y no cumplió con los estándares ambientales claves. Y cierro cita. O sea, claramente estás viendo que hay un choque. Claramente estamos ya en un año electoral, el 2020 es la elección presidencial y cada uno está apostando, uno que se va a quedar con la presidencia y va a ganar la Cámara de Representantes y el Senado, y el otro está apostando que van a sacar a los republicanos y que se van a quedar en el poder. Entonces, eso es real. Yo te pregunto, ¿va a pasar antes de la elección del 2020? Yo creo que sí va a pasar. Y lo que estabas mostrando refleja, creo que lo que estabas mostrando refleja la realidad de esa lucha política. Esto es, al final de al cabo, cálculo político tanto de Trump como un cálculo político de Pelosi para saber cuándo es el momento de ratificar el Telecan, el TEMEC. Inicialmente Pelosi yo creo que prefería no darle esa victoria a Trump, ratificarlo. Trump ha realmente pues dicho que este es un tratado que realmente va a cambiar y a fortalecer la relación de Estados Unidos con México. Y por lo tanto Pelosi, pues al ratificarlo, podría estar dándole esa victoria a Trump. Eso ha sido el cálculo político de Pelosi, que a pesar de que eso puede ser cierto, también existe una presión por parte de los swing states que podrían votar republicano, podrían votar por demócrata, que estarían viendo a lo que hace Pelosi con el TEMEC, con la ratificación del TEMEC, y para los que es muy importante que se ratifique el TEMEC. Entonces ella misma creo que se está dando cuenta que este es el momento para mover adelante la ratificación, porque también ella tiene ahora un interés político en hacerlo. Ahora, ¿por qué no lo hace entonces? O sea, ¿qué es lo que estaría esperando? Porque ahora se han metido en esta investigación de juicio político, lo cual esto se sigue profundizando, se sigue adelantando, lo siguen moviendo. Mientras tanto, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que según el 2.0, los republicanos dicen, ya acordamos, ya está todo ahí, ¿por qué no ponerlo a votar en la Cámara de Representantes? O sea, ¿por qué para ella si ella lo quiere hacer, si lo quiere aprobar, ¿por qué no lo hace ya? Yo creo que ya estamos muy cerca. Ya tiene ella un acuerdo con sobre todo, esto tiene que ver mucho con los sindicatos que han estado presionando en algunas provisiones del tratado. Pelosi finalmente llegó a un acuerdo con ellos, le llevó ese acuerdo a la Casa Blanca, al US Trade Representative, a Robert Lighthizer, que está ahora definiendo esa legislación. El día de mañana es muy probable que se estén reuniendo los representantes canadienses, mexicanos, aquí en Washington, D.C., con Robert Lighthizer para discutir esos cambios ya sobre la legislación. Y una vez que el gobierno mexicano y el gobierno canadiense le den el visto bueno, eso va a regresar al escritorio de Nancy Pelosi y ya una vez ahí ella podrá llevar a cabo la ratificación del proceso. Entonces, yo creo que estamos muy cerca de llegar al acuerdo. Después habrá otros pasos más técnicos, pero creo que en acuerdo estamos muy cerca de que se llegue a uno. Por lo tanto, simplemente no creo que esto se vaya a extender hasta la elección del 2020. Ok, Juan Carlos, una lectura que le están dando es que esto es electoral. O sea, a los demócratas no le conviene que esto se vote en la Cámara de Representantes porque no le quisieran dar una victoria a los republicanos. Es una lectura que se está dando. Ahora, cuando empiezas a escuchar a Pelosi, cuando empiezas a escuchar a otros, especialmente en el grupo de los sindicatos, ellos levantan vamos a decir, unos yellow flags, unas banderas amarillas, porque les preocupa ciertas cosas del acuerdo. ¿Qué es lo que les está preocupando específicamente a Pelosi, digamos, y a aquellos que tienen unos resguardos sobre el acuerdo que pudiera estar atrasando? No necesariamente por razones electorales, sino por razones también de cuestionamientos de lo que se acordó en el tratado. Sí, aquí los temas son sobre todo laborales. Hay primero un elemento en cuanto al mecanismo general de solución de controversias que permitía que se bloqueara la formación de paneles. Es un tema muy técnico, pero eso se está buscando cambiar. Y también desde el lado de los sindicatos aquí de Estados Unidos, se pide que haya más capacidad para que Estados Unidos pueda hacer un enforcement de las reglas laborales. Y querían ver que México, después de haber pasado una reforma laboral, en efecto estuviera llevando a cabo esa reforma laboral de forma en la que ellos habían dicho que lo iban a hacer, con el financiamiento requerido, cumpliendo con esos compromisos.
porque la preocupación de los sindicatos de Estados Unidos es que tal vez México pasó esta reforma, pero realmente no le van a poner atrás ni los recursos, ni realmente la prioridad que merece. Sin embargo, el gobierno de México ha sido muy tajante en esto. Se acaba de aprobar en el Congreso de México el presupuesto para el 2020, que tiene recursos específicos para llevar a cabo algunos cambios que están establecidos en la reforma laboral y que satisfacen las preocupaciones de los sindicatos de Estados Unidos y por lo tanto que satisfacen a Pelosi y a los demócratas que no estaban del todo satisfechos y que no podían aceptar el tratado tal cual como estaba. Necesitaban buscar algo, hacer algún cambio, y ese detalle es el que están discutiendo, porque entonces Trump lo venderá. Sí, pasamos un nuevo tratado, pero Pelosi y los demócratas también pueden decir que los cambios que ellos hicieron en este tratado fueron fundamentales para proteger a los empleados o a los trabajadores estadounidenses. Ese es el cálculo político y yo creo que pueden ambos venderlo como una victoria. México está diciendo, señores, pasemos el acuerdo. Ya nosotros lo pasamos acá. Canadá dice, bueno, yo estoy esperando por Estados Unidos y Estados Unidos todavía está peleando entre republicanos y demócratas. La pregunta es, ¿pasará antes de la elección del 2020? Juan Carlos Arta Sánchez, el director de Albright Stonebridge Group, dice, yes, va a pasar. Correcto. Oye, fue un gusto, Juan Carlos. Gracias, igualmente, Javier. Cuando regresemos... Recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó cualquier intento por parte de los reclamantes y acreedores de obtener activos de la filial estadounidense de la empresa venezolana Citgo. Pregunto, ¿la nueva orden de Trump protege los activos de Citgo contra demandas? Lo vamos a discutir con Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risk, desde Bogotá, al volver a The Number One. Recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó cualquier intento por parte de los reclamantes y acreedores de obtener activos de la filial estadounidense de la empresa venezolana Citgo. Pregunto, ¿la nueva orden de Trump protege los activos de Citgo contra demandas? Para eso me voy con Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risk desde Bogotá. Raúl, es un gusto tenerte en el programa. Déjame ver una cosa, porque mira, esto lo publican. Ellos en realidad ya habían dado unos fallos desde antes. Ellos lo que hicieron fue no sé si usar la palabra técnica, sería enmienda, pero ellos hacen unas modificaciones. Vamos a llevar esta discusión por parte porque yo creo que la gente la entienda. ¿Qué fue lo primero que enmendaron en esta ley que ya fue, en esta orden ejecutiva que ya había sido dada? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué cambiaron ahora? Mira, yo creo que en términos muy sencillos, básicamente hace unas semanas el gobierno de Estados Unidos dejó claro que acreedores tenedores de bonos no iban a poder, lograr hacerse de activos de Citgo, por lo menos de aquí hasta enero. Un periodo de 3 meses de protección de activos ante los tenedores de bonos debido a que Citgo decidió cesar el pago de esas obligaciones. Ahora lo que estamos viendo es el gobierno de Estados Unidos, si lo tengo correcto, básicamente es dejando claro que esto es mucho más extensivo y que básicamente cualquier acreedor de Venezuela en este momento no tiene la capacidad de hacerse de activos, ya sea porque una corte lo adjudicó o han tenido un fallo favorable en una negociación, hacerse de esos activos sin la autorización del Tesoro de Estados Unidos. Esto fue en noviembre 18, aquí tengo el documento original, fue en noviembre 18 del 2019. Ahora, esto es lo interesante. Hay un bono que se llama PDVSA 2020, que ese Correcto. bono en parte se le vendió a Rosneft, la empresa petrolera rusa, donde se suponía que se pagaran 931 millones de dólares, si no me equivoco, en interés y principal. Como no hay plata, tanto por la parte de Guaidó ni por la parte de Maduro, no hay plata, se declara default. Como esos bonos están respaldados, porque aquí viene la clave, los bonos PDVSA 2020 están respaldados por Citgo, la filial en los Estados Correcto. Unidos, técnicamente los tenedores de esos bonos, que serían los rusos, podían entonces decir, bueno, entonces si tú no me puedes pagar, tú estás en default, automáticamente ejecuto cláusula tal,
donde yo tomo posesión de Citgo. Ahí entonces entra esta orden diciendo no, no puedes tomarla. Ahora, esto es un periodo de 90 días, lo cual si Estados Unidos no renueva, digamos, la administración de Trump no renueva o extiende esto al cabo de 90 días, entonces muy probable podría los rusos decir, bueno, usted me tiene que pagar, yo puedo tomar Citgo en los Estados Unidos. Sí, yo creo que un poquito de contexto, yo creo que sí, digamos, la mitad de los activos, de la mitad de las acciones de Citgo están, digamos, empeñadas con los rusos por un préstamo o dinero, financiamiento que el gobierno de Venezuela obtuvo de parte de los rusos. Y la otra mitad está empeñada a tenedores de bonos del 2020, correcto. Lo que tú has dicho es totalmente cierto. O sea, en este momento, para poder continuar protegiendo esos activos, tú tienes que tener un gobierno de Estados Unidos, ya sea el gobierno de Trump o cualquier otra administración que le siga, que esté de acuerdo en continuar protegiendo esos activos. Ahora, ya hay precedente de que eso se ha hecho antes, en el caso de Irak, pero va a haber una armada virtual de abogados y de lobistas que van a estar activamente tratando de convencer al gobierno de que esto no es viable y de que las empresas a las cuales el gobierno de Venezuela les debe dinero y los tenedores de bonos también, tienen que tener el derecho de hacerse de esos activos. Eso va a ser muy difícil a futuro. O sea, que esto por lo menos le da un salvavidas a lo que no sabemos qué va a pasar en enero. Ahora, también no estamos hablando... O sea, no nos podemos concentrar solamente en los rusos. También tenemos empresas como la canadiense, la minera canadiense Crystalex, que tiene... Correcto. Hay una compensación por la nacionalización de sus activos en Venezuela de un fallo de 1,4 mil millones de dólares. Esa también sería potencial de ir contra los activos de Citgo. Pero claro, con esta decisión, que es importante recalcar, temporal, por parte de la administración de Trump, lo que haría es ponerle por lo menos un parate a que ninguna de estas compañías pueda ir contra los activos de Citgo. Ahora, hay otro argumento legal que lo está trayendo la parte de Guaidó. Estuve leyendo en las Cortes de Nueva York, que estarían alegando que los bonos, por ejemplo, respaldados con Rosneft, o sea, que le dieron un respaldo a Rosneft, sería ilegal porque ese acuerdo cuando se hizo no fue aprobado por la Asamblea Nacional y que según ellos alegan la Constitución venezolana obliga a que todo acuerdo como ese tendría que haber pasado a través de la Asamblea Nacional. ¿Eso ayudará en algo todo esto? Yo creo que en este momento la capacidad de maniobra de la oposición bajo el señor Guaidó depende mucho en realidad del relacionamiento que exista entre ellos y el gobierno de Trump, pero más allá. Yo creo que hablando propiamente del interés que pueden tener los rusos en Citgo y el derecho que tengan a ciertos activos de Citgo, eso tiene una serie de complicaciones precisamente porque en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho a vetar a inversionistas que se hacen de activos en territorio norteamericano. Entonces, ya de por sí eso tiene una serie de problemas que enfrentaría cualquier institución rusa que quiera hacerse de activos de refinación como los de Citgo en suelo norteamericano, ¿no? Pero para responderte a tu pregunta, sin duda hay una serie de argumentaciones legales que puede hacer la oposición. Pero al final ya esto está realmente en las manos, la protección de los activos de Citgo está realmente ya en las manos del gobierno estadounidense y las cortes estadounidenses. Hay muy poca flexibilidad que puedan tener o influencia que pueda tener la oposición en este momento. Está claro que el Tesoro de los Estados Unidos, la administración de Trump, está protegiendo los activos de Citgo en los Estados Unidos. Pero hay que aclarar, esto es una protección hasta ahora va a ser temporal, porque son 90 días. Lo que hay que esperar es qué va a pasar después de esos 90 días. ¿Lo extenderán? Y si se renueva, habrá que ver. Sí, y si se renueva, habrá que ver si llega a más allá de las elecciones del 2020, que en realidad es parte del interés de Trump también, ¿no? Es un debate que continúa, esto no ha terminado. Él es Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risk desde Bogotá. Raúl, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. En Estados Unidos, cerca del 63% de los matrimonios con hijos menores de 18 años, ambos trabajan, según el Pew Research Center. Una tendencia similar que se está viendo en otros países. Por eso pregunto, ¿cómo enfrentar el reto de las parejas donde ambos trabajan?
Lo vamos a ver con Samantha Ricciardi, directora general de BlackRock México. Desde Ciudad de México, al volver a The Number One, CNN, dinero. En Estados Unidos, cerca del 63% de los matrimonios con hijos menores de 18 años, ambos padres trabajan. Esto según el Pew Research Center. Una tendencia similar que se está viendo en otros países. Pregunto, ¿cómo enfrentar este reto, creciente reto, de las parejas donde los dos trabajan? Para eso me voy con Samantha Ricciardi, ella es directora general de BlackRock México, desde Ciudad de México. Samantha, es un gusto tenerte en el programa. Es interesante, porque estaba leyendo las estadísticas, y ha habido un aumento considerable de las parejas casadas con hijos donde ambos están trabajando. El porcentaje, bueno, dependiendo de qué es lo que estás viendo, pero estaba entre un 40 a un 47% en los 60. Este se ha disparado a más de un 60%. Y por otro lado, aquellas parejas donde uno es el que trabaja ha ido disminuyendo. Eso presenta oportunidades porque, por ejemplo, muestra que la mujer está participando más en el mercado laboral, lo cual es positivo. Eso ayuda a traer más ingresos, pero también crea otros conflictos. Presenta unas oportunidades, pero otros retos. Primero, en México, estaba viendo que en las estadísticas también existe esa tendencia. Samantha, ¿me escuchas? Ok, ahora ya te voy a escucho, repetir ¿no? la pregunta. Te perdí un momento. Ok, no te preocupes, pues estamos en vivo. Y eso es normal, eso es parte de la batalla. Ok, es interesante que en Estados Unidos la tendencia de la participación de matrimonios con hijos menores de 18 años, donde ambos trabajan, ha ido en aumento. Lo cual por un lado es positivo, pero por otro lado presenta retos. En México está dándose esa misma tendencia donde parejas, ambos están trabajando full time, parejas con hijos. Es cierto, efectivamente esa es la tendencia. Sin embargo, en México todavía la data vemos que el porcentaje es bastante menor que el que tú citaste en Estados Unidos. La última data que tenemos en México, que es de hace un poco más de 5 años, pero es alrededor del 35%. Sin embargo, la tendencia sí ha sido la misma. Para contestar tu pregunta de los retos, yo la verdad lo veo mucho más adelante. No, termina, sorry que te interrumpí, porque es que hay un delay. Entonces, no, te iba a decir que... Por eso es que es un poquito complicado. Hay un delay, sin duda. Dale. Sí, sin duda da para buenas oportunidades, también tiene retos, pero yo lo veo mucho más como oportunidades. Siempre lo que se menciona es el tema económico, que sin duda es uno, pero para mí el más importante es verdaderamente el mensaje que puedes dar a tu entorno y sobre todo a tu familia, de decir, se vale que las dos personas tengan pasión por un empleo u un otro y puedan seguir ese camino ayudándose los dos. Entonces, creo que es mucho mejor para las parejas, es mucho mejor para las familias que ambas puedan seguir sus estudios, sus retos, lo que les interesa y trabajar en conjunto en ello. Ahora, es un poco complicado, Samantha, porque estaba leyendo también encuestas que han hecho en Pew Research. E incluso tú citas una de las estadísticas también que hizo McKinsey & Company. Y está claro que aquellas parejas donde tienen hijos y ambos trabajan, la relación es un poquito más complicada, porque ambos tienen que compartir, o sea, tienen que navegar en los tiempos de trabajo y más difícil si los dos trabajan en líneas de profesionales distintas y a la vez tienen que lidiar con las cuestiones del hogar, porque hay dos empresas, la empresa donde trabaja, que es la que le produce el ingreso, y la empresa del hogar, donde están los hijos. Y muchos de ellos muestran que sí también hay un nivel de estrés que también aumenta, hay una situación que también se complica, porque por un lado sí tienes el beneficio económico, el beneficio profesional, pero también una responsabilidad que es la educación de los hijos. Sin duda, tienes toda la razón que esa responsabilidad es importantísima, pero creo que cuando las parejas trabajan en equipo, entonces pueden llevar a cabo esa parte también. Pero ahí importantísimo poder trabajar en equipo.
Lo segundo que te diría muy importante es poder tener una buena red de apoyo, que sea tu familia u otros, a ayudarte en los momentos en los que los dos están fuera. Y en tercera, sin duda, también es trabajar en compañías que apoyen a este tipo de parejas donde las dos trabajan. Y ahí tocaste un punto importante, porque está por un lado el reto que presentan las parejas, pero también está el reto de la empresa si coopera con ese tipo de situación. Porque en una empresa donde te lo hace complicado, piensa que tú tienes que llevar el chico y a la vez tienes que ir a trabajar y entonces el marido está por el otro lado trabajando. Si la empresa no es flexible en todo eso, hace la situación más complicada. Sin duda. Muy importante que las empresas apoyen. Y ahí te voy a decir una cosa importante, que es que tanto el hombre como la mujer den el ejemplo dentro de la empresa, que toman también sus responsabilidades de la casa de manera importante. Es decir, también queremos que no solo sean las mujeres las que salgan a decir abiertamente a la compañía, voy a salir para llevar a mis hijos al doctor o a mis hijos a verlos a una clase, sino que también lo sean los hombres, para que entonces haya como que se acepten dentro de las compañías que se vale tener responsabilidades compartidas entre el hombre y la mujer en el trabajo y en el hogar. Una última pregunta, Samantha, y esta es importante. Y yo creo que no la vamos a concluir acá porque es muy complicada y tiene muchas aristas. Pero está claro que cuando ambos trabajan es bueno para ambos. A nivel económico, los ingresos, a nivel del desarrollo profesional de ambos es importante. La pregunta que yo me hago, si es beneficioso para la educación de los hijos, especialmente cuando son niños que están apenas, son infantes y se están desarrollando. Para ti, ¿es beneficioso que los dos trabajen? Para mí es beneficioso que los dos trabajen. Mi caso, que tenemos 3 hijos, creo que ambos damos un gran ejemplo de que pueden seguir de nuevo lo que más les interese, y se vale que a lo mejor sus intereses algún día sean ser mamá o papá y quedarse en el hogar, pero creo que el ejemplo que les damos los dos es el que puedes seguir tu reto y tu sueño y puedes trabajar en equipo con tu pareja para llevar a cabo tanto el ámbito profesional y el ámbito de la familia. Ella es Samantha Ricciardi, directora general de BlackRock México desde Ciudad de México. Samantha, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, como de película, una histórica colección de joyas de valor incalculable fue robada de la Bóveda Verde, la Cámara del Tesoro del Palacio Real de Dresden, Germany. Te lo contamos, los detalles, al volver a The Number One. CNN, Dinero. Unas 100 piezas de un tesoro de incalculable valor fueron robadas del Museo de la Bóveda Verde en Dresden, Alemania. El circuito cerrado de televisión registró a 2 ladrones que ingresaron por una ventana del museo. Los artículos robados datan del siglo XVIII. Incluyen diamantes, perlas, rubíes. Esperan que no exista mercado para las piezas sustraídas, pero temen que las gemas podrían ser cortadas y removidas para ser vendidas. Phil Black nos cuenta más. El objetivo, una de las colecciones de joyas más valiosas de Europa, sugiere un atraco de película, técnicamente complejo, de planeamiento y ejecución profesional. Pero como muestra el video de seguridad, fue mucho menos sofisticado. Se ve a uno de los 2 ladrones golpeando una y otra vez una caja de exhibición con un hacha. Las visitas interactivas al museo muestran los contenidos de esa caja. Huyeron con 3 juegos de joyas, que incluían collares finamente labrados. Sumadas, esas piezas combinan unos 100 diamantes, perlas y rubíes individuales. La Bóveda Verde es famosa por su extraordinaria colección de incalculable valor de principios del siglo XVI. Las salas, increíblemente ornamentadas, fueron construidas primero por Augusto el Fuerte cuando quiso convertir la región en un centro de arte y cultura similar a Florencia. La colección sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero las salas de la bóveda, al igual que mucho en Dresden, debieron ser reconstruidas. El museo dice que no es posible asignarle un valor a las piezas porque son demasiado conocidas como para venderlas en el mercado abierto. Pero las noticias del robo a la Bóveda Verde conmocionaron a los funcionarios locales, que dicen que la colección es invalorable como parte de la cultura, la historia y la identidad de la región. Das ist ja nicht nur der materielle Wert, sondern es ist der immaterielle Wert. No es por el valor material, sino por el valor inmaterial que es incalculable para el estado de Sajonia.
Como dijo el primer ministro de nuestro estado, de la noche a la mañana le robaron todo a Sajonia. La policía no sabe si los asaltantes esperaban hacerse de un botín mayor, pero una pieza extraordinaria del tesoro había quedado lejos de su alcance, el famoso diamante verde de Dresden de 41 quilates que actualmente se exhibe en préstamo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Phil Black, CNN, Londres. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Audi anunció este martes que reducirá 7.500 puestos de trabajo y 9.500 más para el 2025, pero a la vez dejó saber que creará 2.000 nuevas plazas que tendrán su foco en la movilidad eléctrica y otras tecnologías novedosas. La empresa alemana, que es propiedad de Volkswagen, especificó que esta reducción se logrará a través de renovación y jubilaciones y garantizó la estabilidad laboral del resto de sus trabajadores hasta el 2029. La energía eólica y solar se están convirtiendo poco a poco en la fuente más importante de energía renovable en Estados Unidos. Su crecimiento sostenido parece indicar que destronará al carbón para el 2021, según las proyecciones del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía. Este anuncio se produce justo este martes, cuando la Organización de Naciones Unidas advirtió que los países no están haciendo lo suficiente para evitar que la temperatura del planeta alcance niveles catastróficos. La empresa Dick's Sporting Goods parece haber dejado atrás la polémica que causó al anunciar que limitaría la venta de armas. Sus acciones aumentaron 18% este martes, luego de que reportaran fuertes ganancias para el tercer trimestre del año. El presidente ejecutivo de la cadena de tiendas deportivas, Ed Stack, dijo a principios de año que en los locales en los que ya no distribuía artículos para la casa habían aumentado las ventas porque los anaqueles eran ocupados por productos con mayor demanda comercial. Es un negocio incipiente, pero es la salida que han encontrado algunos supermercados para enfrentar la competencia de las ventas en línea. Empresas como Hy-Vee, ShopRite y Whole Foods han concretado alianzas con gimnasios que cuentan con instalaciones apropiadas o con clases de zumba o spinning para ofrecer sus servicios a clientes leales. Además, se han preocupado por incluir entre sus productos la venta de comida saludable y dietética. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Vivir la Dolce Vita en Italia. Ahora es más barato. Esta ciudad en Sicilia está ofreciendo casas en venta por €1. €1. ¿What? Lo mostramos en nuestra división. CNN Dinero, bienes raíces al volver a the number one. CNN Dinero. Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a algunos de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go. Camilo, que tienes uno de los actores más importantes, origen peruano, pero de los más importantes en América Latina. Sí, señor. Si no es el mejor actor de Perú, es uno de los mejores actores de Perú. Un primer actor, Gianfranco Obrero, que tiene película nueva. Y eso nos va a dar el pretexto para hablar de qué pasta estamos hechos, los padres y los hijos. Eso para empezar, porque después habrá que hablar de los políticos, de los economistas, de los periodistas peruanos. Hay mucho por donde hablar. Bueno, esto es solo en Camilo. En solo un momento. ¿Y quién gana hoy? Best Buy. ¿Por qué? Sus resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2020 superaron las expectativas antes de la temporada festiva. Vamos con las ventas. Aumentaron un 1,8% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, gracias a mayores ventas de electrodomésticos, auriculares y tabletas.
La empresa recibió un impulso de su negocio de servicios como la membresía anual de soporte técnico. Además, las ventas en tiendas, o sea, las ventas en las tiendas aumentaron un 1,7%, extendiendo su racha de crecimiento de ventas consecutivas en casi 3 años. Vamos con las ganancias. 293 millones de dólares, un aumento del 5,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La compañía también elevó su pronóstico para el año, ya que el año pasado más de un tercio de las ventas de Best Buy se produjeron, quise decir, durante el último trimestre del 2018. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Best Buy aumentaron un 10% durante el día, porque sus resultados superaron las expectativas antes de la temporada de festividades. Best Buy se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Bitcoin. ¿Por qué? El precio cae a su nivel mínimo en 6 meses. ¿Qué pasa? En octubre, el presidente chino Xi Jinping promocionó la tecnología blockchain, llamándola un avance importante. El precio de Bitcoin aumentó y se dispararon las búsquedas de blockchain en uno de los motores de búsqueda más grandes de China. Pero el viernes, el Banco Popular de China y el gobierno se comprometieron a continuar con una iniciativa del 2017 que impuso una amplia prohibición a los intercambios locales y a la recaudación de fondos para monedas digitales. ¿Qué pasó? El precio del Bitcoin cayó el lunes a $6.558, su valor mínimo en los últimos 6 meses. Aunque la criptomoneda se recuperó rápidamente, Bitcoin, que recientemente celebró su 11º aniversario, todavía está muy por debajo de su máximo histórico de casi $20.000 en diciembre del 2017. Porque su precio cayó a su nivel mínimo en 6 meses, Bitcoin se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Vivir la Dolce Vita en Italia ahora es más barato. ¿Barato? Esta ciudad en Sicilia está ofreciendo casas en venta por €1. €1. Míralo, en nuestra división de CNN Dinero, Bienes Raíces. Oye, si es por €1, imagínate, todo el mundo se iría, pero hay que moverse a Sicilia. Aunque hay cosas ricas en Sicilia, pero hay que moverse, ¿no? Así que lo que aparenta ser €1 no es tan barato como se presenta en la historia. Solamente resta decirles algo. A todas mis queridas menudas financieras que están escribiendo un montón de mensajes, les mandamos un montón de besos a ustedes. Entonces, ustedes saben que el equipo de CNN Dinero está siempre para ustedes. Y esto, ya ustedes saben, es CNN Dinero. Donde la prosperidad, díselo, está a su alcance.